Me llamo Rosario Guzmán. Tengo 65 años. Nunca imaginé que una mañana de martes en Guadalajara pudiera convertirse en una lección de paciencia, humillación y asombro, todo al mismo tiempo. Había estacionado mi camioneta Toyota frente a la Plaza del Sol, con la intención de tomar un café rápido antes de una reunión rutinaria con un cliente antiguo. Esa camioneta había sido mi fiel compañera durante casi una década, y siempre confié en ella sin dudar. De repente, el motor tosió una vez, dos, y se apagó. Giré la llave otra vez y nada, solo un leve clic. Mi corazón se hundió. Estaba sola, lejos de casa, en medio de una calle bulliciosa donde los transeúntes matutinos pasaban sin siquiera mirarme. Saqué mi celular y llamé a la grúa, intentando calmar mis nervios. «Señora, estaremos ahí en unos 45 minutos», dijo el operador. En el idioma de las grúas, eso se traduce a quizá hoy, quizá nunca. Colgué, con las manos temblando mientras veía el reflejo de las fachadas de vidrio de la plaza en el retrovisor. Mi cabello ya estaba gris, pero siempre lo mantuve bien peinado. Mi saco impecable y planchado. Hoy, nada de eso parecía importar. Salí del auto, apoyándome en el cofre, observando los carros pasar y a la gente caminar con confianza, ignorando mi predicamento. La vergüenza me envolvió como una manta pesada. La idea de estar ahí, varada, a plena luz del día, me hizo sentir más expuesta que nunca en años. Pateé la llanta suavemente, más por frustración que por esperanza. Había pasado décadas manteniendo todo en orden: el trabajo, la familia, las finanzas, y ahora, aquí estaba, indefensa ante una máquina terca. Entrecerré los ojos hacia las puertas de la plaza, esperando solo ver a la multitud habitual de compradores y oficinistas. Y entonces lo vi. Mi esposo, Gabriel, salió, con el brazo alrededor de una mujer cuyo rostro reconocí de inmediato, y una ola de confusión y disbelief me golpeó antes de que pudiera procesarlo. Mi estómago se desplomó, y por un momento consideré si gritar, correr, o simplemente esconderme detrás de la Toyota. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista mientras la escena se desarrollaba, sabiendo que nada en esta mañana ordinaria seguiría siendo ordinario por mucho tiempo. Apenas podía respirar mientras estaba detrás de la Toyota, aferrándome al cofre como si fuera mi único ancla. El brazo de Gabriel rodeaba su cintura, tan cerca que podía ver cómo encajaban. Su risa suave pero íntima, del tipo que debería pertenecerme solo a mí después de 43 años de matrimonio. La mujer con él tenía un cabello que reconocí de inmediato a Alejandra, la madre de Leonel. La misma Alejandra que el último día de Acción de Gracias criticó mi salsa de arándano, diciendo que tenía ese temblor característico de algo comprado en el súper. Recordé cómo la apartó con una sonrisa presumida, y ahora estaba a centímetros de mi esposo, su mano rozando su espalda baja como si fuera lo más natural del mundo. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Había confiado en Gabriel, dependido de él, lo había amado a través de décadas de cuentas, cumpleaños y pequeños sacrificios. Que mi edad y experiencia no me hubieran preparado para este golpe lo hacía aún más doloroso. Esto era diferente, deliberado, descarado, humillante. Intenté moverme, acercarme, exigir respuestas, pero mis piernas no respondieron. Imágenes de aniversarios pasados y noches tranquilas juntos pasaron por mi mente como una presentación cruel. Los transeúntes pasaban, ajenos a mi mundo desmoronándose, su charla cotidiana resaltando lo absurdo de mi situación. Él rió, un sonido familiar y reconfortante en otros contextos, pero aquí era veneno. Los ojos de Gabriel se arrugaron en las esquinas, y mi pecho se apretó al darme cuenta de lo fácil que le resultaba olvidar la vida que habíamos construido. Parpadeé, esperando que fuera un truco cruel de la luz matutina, pero no lo era. Pensé en Isaac y Leonel. Mi corazón dolió no solo por mí,
sino por la traición tácita hacia ellos. ¿Cómo se sentirían si vieran esto? La idea me revolvió el estómago. Quería gritar, correr, hacer algo para recuperar el control. En cambio, me quedé inmóvil, al mismo tiempo pequeña y furiosa, avergonzada más allá de las palabras por la intimidad que se desplegaba frente a la Plaza del Sol. Mis manos soltaron el cofre, temblando, mientras sopesaba las elecciones imposibles que tenía por delante, y mientras Gabriel ajustaba su chaqueta, aún sonriendo a Alejandra, supe que el siguiente movimiento sería mío. Me dejé caer en la banqueta, con la espalda contra el metal frío de la Toyota, intentando calmar la tormenta de pensamientos en mi cabeza. La conmoción y la humillación aún resonaban en mí, pero debajo de todo, una chispa de claridad, emergió la sensación de que podía tomar el control de la única manera que el mundo a mi alrededor permitía. Saqué mi celular de mi bolso, con las manos temblando, y rápidamente levanté la cámara. La posicioné para que mi expresión de incredulidad llenara el primer plano, mientras Gabriel y Alejandra reían en el fondo, ajenos. La imagen capturó toda la familiaridad de su postura, la audacia de su sonrisa, el mundo que creían que existía sin consecuencias. Dudé por un momento, imaginando el caos que esto desataría. Luego toqué la pantalla y añadí un filtro sutil, ocultando el rímel corrido mientras mantenía mi mirada inconfundible. Con un suspiro silencioso, presioné enviar y la foto se disparó al chat familiar. Casi de inmediato, las notificaciones inundaron mi celular. Isaac envió una ristra de signos de interrogación seguidos de un ¿qué? Mariana escribió. Lo sabía. Los mensajes y llamadas frenéticas de Leonel llegaron en rápida sucesión, los cuales ignoré deliberadamente. Cada alerta reforzaba el poder que acababa de reclamar. Me recosté contra la banqueta, una pequeña sonrisa satisfecha dibujándose en mi rostro. Por primera vez en décadas, no solo estaba reaccionando, estaba actuando. No estaba indefensa. Detrás de mí, Gabriel ajustó su chaqueta, girándose hacia Alejandra, sin saber que las mareas ya habían cambiado. Mientras los transeúntes pasaban por la plaza, me apoyé en la Toyota, saboreando la chispa inicial del caos que había encendido, sabiendo que los próximos minutos y las ondas que causarían redefinirían todo. El celular en mi mano no dejaba de vibrar. Cada vibración hacía que mi corazón diera un salto, alternando entre anticipación y temor. Los mensajes de Isaac llegaron primero 17 signos de interrogación seguidos, cada uno más desesperado que el anterior, seguido de mamá. ¿Qué está pasando? Su tono de desconcierto prácticamente brillaba a través del texto, y casi podía escucharlo caminando de un lado a otro en su dormitorio en la universidad. Luego Leonel intervino. Sus mensajes una mezcla de confusión y acusación. «Mamá, ¿papá está bien? ¿Por qué está Alejandra ahí?», preguntaba repetidamente. Podía sentir su pánico, incluso a través del brillo estéril de la pantalla. Mis dedos flotaron sobre el teclado, eligiendo dejar que los mensajes se acumularan en lugar de responder de inmediato. Este era mi momento para dejar que la verdad hablara por sí misma. Mariana, la hermana de Gabriel, envió un rápido «lo sabía», y mi madre, Beatriz, llamó 3 veces seguidas, su voz temblando de conmoción. Cada notificación, cada alerta, enviaba otra onda a través del caos que acababa de crear. No pude evitar una pequeña sonrisa irónica. Por una vez, tenía la ventaja. Levanté la vista y vi a Gabriel notando finalmente a la pequeña multitud a su alrededor, sin saber que el público se extendía mucho más allá de la Plaza del Sol. Los ojos de Alejandra se abrieron al darse cuenta de que algo había cambiado, su confianza tambaleándose ante un testigo digital que no había anticipado. El siguiente texto de Isaac fue una mezcla de incredulidad y emoción cruda de mamá. ¿Es esto real, papá? Alejandra. Me apoyé contra la Toyota, el metal frío anclándome mientras el peso surrealista de la situación se asentaba. No era solo una traición, era una exposición pública e innegable. La cascada de mensajes continuó,
cada uno añadiendo capas de tensión. Los miembros de la familia se dividían, tomaban partido, reaccionaban desde lejos, y yo observaba todo desarrollarse con una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Era caótico, desordenado, pero en ese desorden había claridad. En el fondo, la sirena de la grúa sonaba débilmente, un recordatorio de que el mundo seguía moviéndose incluso cuando el mío se había volcado. Presioné el celular contra mi oído por un momento, escuchando las vibraciones, los mensajes no leídos acumulándose, sabiendo que las primeras olas de conmoción habían sido enviadas y que la dinámica familiar nunca volvería a ser la misma. Y al dejar el celular, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un ajuste de cuentas que nadie olvidaría. Enderecé los hombros, respiré hondo y salí de detrás de la Toyota. La plaza bullía a nuestro alrededor, ajena al desastre personal que se desarrollaba en su centro. La risa de Gabriel se desvaneció cuando me vio acercarme, su brazo aún descansando ligeramente alrededor de la cintura de Alejandra. Su sonrisa también vaciló, aunque intentó disimularlo con un movimiento nervioso de la cabeza. «Buenos días», dije, mi voz firme, cargada de una calma autoritaria. «¿Qué día, verdad?» Las palabras destilaban justo el sarcasmo suficiente para inquietarlos. Gabriel carraspeó, su fachada confiada desmoronándose. «Rosario, esto no es...» Levanté una mano cortándolo. «No, tú primero», dije, mis ojos clavados en él, luego pasando a Alejandra, notando la tensión en sus hombros y el leve temblor en su sonrisa. «Díganme, ¿qué están haciendo exactamente aquí? ¿Disfrutando de la plaza o ensayando una sorpresa familiar?» Los labios de Alejandra se entreabrieron y pude ver su mente buscando frenéticamente una explicación plausible. Cualquier excusa que diera sentido a la intimidad que acababa de presenciar. Los ojos de Gabriel pasaron de mí a ella y de vuelta, una súplica silenciosa formándose en su intercambio tácito. Di un paso lento hacia ellos, dejando que el espacio entre nosotros se comprimiera lo suficiente para recordarles mi presencia sin amenazar. «Me da curiosidad», continué, «porque desde mi punto de vista detrás de mi Toyota, parecía algo completamente diferente a un saludo amistoso. Mi tono era gélido, medido, preciso». Alejandra tragó saliva, su maquillaje cuidadosamente aplicado haciendo poco para ocultar el rubor repentino en sus mejillas. Nosotros solo estábamos... titubeó, incapaz de completar la frase. La mano de Gabriel tembló nerviosamente cerca del bolsillo de su chaqueta, como si pudiera empujar físicamente la vergüenza de la mañana. Incliné la cabeza, estudiándolos como una maestra de ajedrez contemplando su próximo movimiento. «Entiendo», dije suavemente, dejando que las palabras se quedaran en el aire. «Todo tiene sentido si decido creer que es inocente, pero también veo lo suficiente para saber que ciertas acciones tienen consecuencias». Sus rostros reflejaron el cambio repentino en el poder. La risa se había ido. La confianza se evaporó. En su lugar, flotaban la incomodidad, la incertidumbre y el reconocimiento de que ya no era una espectadora en esta historia. Por primera vez en años, sentí la oleada de control, y era embriagadora. Me enderecé por completo, apoyando las manos en las caderas, dejando que registraran la afirmación de autoridad que había estado construyéndose silenciosamente toda la mañana. Esta confrontación ya no era sobre sorpresa o indignación. Se trataba de establecer que las reglas del juego habían cambiado, y cuando Gabriel abrió la boca otra vez, dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para hacerle tragar con fuerza, sabiendo que las próximas palabras serían mías para definir de vuelta en casa. Cerré la puerta detrás de mí con una tranquilidad definitiva, como si el clic de la cerradura pudiera sellar el caos de la mañana. Mi corazón aún latía con fuerza por el encuentro en la Plaza del Sol, pero la conmoción inicial se había asentado en una claridad aguda y calculadora. Me dirigí al escritorio donde esperaba la laptop, una cómplice silenciosa en la estrategia que comenzaba a tomar forma. Abrí nuestras cuentas compartidas y comencé a revisar meses de transacciones.
notando patrones que antes parecían insignificantes. Cargos en el Hotel Fiesta Americana. Estancias repetidas en restaurantes sin ninguna ocasión aparente. Retiros pequeños etiquetados vagamente en el registro. Todas estas migajas pintaban un cuadro de engaño deliberado. Tomé notas en una carpeta, meticulosa y precisa, mientras mi mente conectaba los puntos con la facilidad de décadas de experiencia manejando el hogar y las finanzas. Luego revisé correos, mensajes y recibos guardados en la nube. Había reservas de cenas hechas a nombre de Gabriel, pero claramente no para reuniones de trabajo. También encontré copias de contratos, antes pasados por alto, relacionados con activos conjuntos que ahora revelaban un posible camino para una ventaja legal. Mi pulso se aceleró, no de miedo, sino de una creciente sensación de control. Ya no era una víctima atrapada en un momento de exposición, era una agente, acumulando poder silenciosamente. Hice una pausa para ajustar mis lentes y tomar un sorbo de café. El calor rico anclándome. La edad me había traído más que canas y pasos cuidadosos. Me había dado perspectiva, paciencia y el conocimiento de que las reacciones impulsivas rara vez lograban justicia. Cada pieza de evidencia que recolectaba era una herramienta, cada rastro digital una posible llave en un plan cuidadosamente construido, el acuerdo prenupcial, que firmé hace años con la confianza ciega del amor y la rutina. Ahora brillaba con un potencial latente. Sus cláusulas sobre infidelidad y pérdida de activos eran exactamente lo que necesitaba para asegurar que la traición de la mañana tuviera consecuencias tangibles. Crucé fechas, transacciones y comunicaciones, creando una cronología meticulosa de la duplicidad de Gabriel. Para cuando el reloj marcó la tarde, tenía un expediente completo: recibos de hotel, estados de cuenta, correspondencia digital y un registro claro de mala conducta financiera y personal. Cada elemento reforzaba la misma realidad. La traición no les había costado nada aún, pero pronto lo haría. Me recosté, dejando que la tensión se convirtiera en satisfacción. Mi edad y experiencia me habían dado una mano firme, donde mujeres más jóvenes podrían haber entrado en pánico. Cada detalle estaba contabilizado, cada oportunidad anticipada. Cerré la laptop, imaginando la expresión en los rostros de Gabriel y Alejandra cuando las consecuencias finalmente llegaran. Y con eso, el caos de la mañana se transformó en un plan cuidadosamente trazado, uno que pronto redefiniría por completo el equilibrio de poder. Llegué a un pequeño salón privado en el Vips de Avenida Chapultepec, con un tranquilo sentido de propósito. La mesa estaba preparada, los documentos ordenados cuidadosamente para que todos pudieran ver la evidencia con claridad. Isaac fue el primero en sentarse, sus ojos abiertos, aún procesando los mensajes de la mañana. Leonel llegó vacilante, su rostro pálido pero curioso, y mi madre Beatriz llegó última, su presencia tanto reconfortante como autoritaria. Observé la puerta mientras Gabriel y Alejandra entraban juntos. El peso de la incertidumbre escrito en sus rostros. El paso confiado de Gabriel titubeó cuando notó mi expresión calma, firme e indescifrable. La sonrisa nerviosa de Alejandra desapareció tan pronto como vio los papeles ordenados en la mesa estados de cuenta, recibos de hotel y una cronología de mensajes digitales, todo documentando la traición con un detalle abrumador. Hice un gesto hacia las sillas vacías. Por favor, siéntense, dije, mi voz neutra, sin dar pistas de la tormenta que venía. Gabriel obedeció a regañadientes, sus manos apretando los bordes de la mesa. Alejandra se sentó en el borde de su silla, consciente de que el encanto no la salvaría aquí. Comencé con lo básico, presentando primero la evidencia financiera. Cada documento que deslizaba hacia ellos era una pieza del rompecabezas que habían intentado ocultar desesperadamente. Los ojos de Gabriel pasaron de un recibo a un estado de cuenta, la comprensión llegando lentamente. La mano de Alejandra flotó sobre un vaso de agua, temblando ligeramente.
la fachada de compostura rompiéndose con cada momento. Isaac se inclinó hacia adelante, escaneando los documentos con creciente incredulidad. Leonel agarró su brazo, sus labios apretados, absorbiendo la verdad que les había sido ocultada durante meses. Mi madre observaba en silencio, su expresión una mezcla de orgullo y tristeza, entendiendo tanto la necesidad como la crueldad de lo que estaba revelando. A medida que avanzaba por la cronología, señalando estancias en hoteles, cargos inexplicables y patrones de engaño, la energía del salón cambió. La confusión, el miedo y la humillación reemplazaron la arrogancia casual que Gabriel y Alejandra habían llevado esa mañana. Hice una pausa, dejando que el peso de sus acciones se asentara en el silencio, dejando que mi control tranquilo llenara el espacio. Por primera vez, sentí el poder de décadas de experiencia, paciencia y observación cuidadosa convergiendo. No alcé la voz, no supliqué. Simplemente presenté los hechos. El impacto fue inmediato, innegable. Los labios de Gabriel se abrieron, buscando excusas, mientras la mirada de Alejandra saltaba de un lado a otro, atrapada en las consecuencias de sus propias elecciones. Dejé que la evidencia hablara por sí misma, calma y precisa, sabiendo que el caos de la mañana había evolucionado en un ajuste de cuentas que no podían escapar. A la mañana siguiente, me senté en la elegante oficina de Diana Martínez, una abogada de divorcios cuya reputación por precisión y discreción la precedía. La luz del sol entraba por los ventanales de piso a techo, proyectando líneas nítidas sobre la mesa de conferencias pulida. Coloqué la carpeta que había compilado el día anterior, recibos, estados de cuenta, reservas de hotel, correos electrónicos y una cronología clara del engaño de Gabriel y Alejandra. Diana estudió los documentos, sus ojos escaneando cada entrada con eficiencia practicada. Tienes más que suficiente evidencia para proteger tus intereses, dijo, su voz tranquila pero firme. Y las cláusulas de tu acuerdo prenupcial sobre infidelidad nos darán ventaja. Sentí una satisfacción silenciosa recorrer mi cuerpo. La tensión que había apretado mi pecho durante días se aflojó ligeramente al darme cuenta de la ventaja estratégica que tenía. La edad me había enseñado paciencia, observación y la capacidad de actuar con decisión cuando otros subestimaban mi resolución. Gabriel había pasado años creyendo que podía manipular y ocultar. Ahora, cada paso en falso que había dado estaba documentado y defendible. Diana delineó los siguientes pasos: presentar notificaciones, preparar la distribución equitativa y asegurar que cualquier intento de Gabriel o Alejandra por acceder a los activos conjuntos fuera bloqueado de inmediato. Escuché atentamente, asintiendo mientras el plan se desplegaba. Cada cláusula del acuerdo prenupcial, cada transacción en mi evidencia, ahora tenía peso, un escudo contra la traición que había soportado. Para cuando salí de la oficina, una sensación de empoderamiento había reemplazado el caos de los días anteriores. Gabriel y Alejandra podían intentar recuperar el control, pero la verdad, respaldada por la ley y una documentación cuidadosa, aseguraba que no tenían ventaja. Mi compostura ya no era frágil, era una herramienta, una que guiaría la siguiente fase de resolución. Salía al sol de la tarde, la ciudad bullendo a mi alrededor, y por primera vez sentí la certeza tranquila de que la justicia podía lograrse sin sacrificar la dignidad o la calma. Las revelaciones de la mañana habían evolucionado en una estrategia calculada e imparable. El divorcio se finalizó en una fresca mañana en Guadalajara, y por primera vez en décadas, sentí el peso de la libertad asentarse cómodamente sobre mis hombros. Caminé por la puerta principal de mi casa estilo colonial. El aroma familiar de la madera pulida y el café recién hecho saludándome. Todo aquí se sentía mío el espacio. Las reglas, la vida sin interrupciones. Isaac y Leonel pasaron más tarde. Sus expresiones una mezcla de alivio y admiración silenciosa. Compartimos un almuerzo sencillo.
la risa entrelazándose entre conversaciones cautelosas. Y por primera vez en meses, la familia se sintió completa de nuevo, aunque transformada. Gabriel se había retirado a un pequeño departamento y Alejandra se había mudado al otro lado de la ciudad. Su audacia, limitada por las consecuencias que no pudieron evitar, me serví una taza de té y me acomodé en mi silla favorita junto a la ventana, con mi perro Cooper saltando a mi lado, sus ojos leales reflejando mi calma. Pensé en los años dedicados a priorizar a otros esposo, hijos, trabajo, y me di cuenta de que la claridad nacida de la traición me había regalado algo que no sabía que necesitaba: independencia, control y la alegría tranquila de elegir mi propio camino. A los 65, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Podía viajar, explorar pasiones antiguas y abrazar nuevas oportunidades sin la sombra del engaño sobre mí. La luz de la mañana se derramaba por la habitación, cálida y constante, y me permití una sonrisa genuina. La vida había cambiado, irrevocablemente y de manera hermosa, en mis manos.